¿sí? Yo el sarcolemma ya les comenté que era, ¿se acuerdan? La membrana que rodeaba a la fibra muscular, al paquete de miofibrilla, ¿sí? Bien, entonces, esta unión entre una neurona y una fibra muscular es lo que llamamos unión motora. Bien, esto se lo dejo para que lo lean porque es más de lo mismo. De tejido epitelial, ahí luego voy a corregir la diapositiva y la de subir arriba, que me había quedado, ¿se acuerdan que nosotros pedimos la gráfica? ¿Se acuerdan de un corte en tejido epitelial? Bien, acá tiene las 3 capas. Preguntas siempre de examen, ¿sí? Epidermis, dermis e hipodermis. Esto está muy relacionado con el último punto del trabajo práctico del caso del chico que se tatuó, ¿sí? Que luego lo vamos a desarrollar. En la epidermis es la capa superficial de la piel, ¿sí? La dermis es la capa intermedia, fíjense que acá es muy importante porque acá está vascularizada, fíjense que tienen vénulas, tienen arteriolas, tienen la inserción del folículo piloso, glándulas sudoríparas, sistema linfático también. La dermis es vascularizada, pero ustedes observen cómo la epidermis, fíjense, en la epidermis ven algún vaso sanguíneo, ninguno. Entonces es avascular. Mientras que la hipodermis, la última capa, ¿sí? La última capa de la piel, tiene más presencia por ahí de tejido adiposo, ¿sí? Observen que tiene como más esos gránulos de tejido adiposo, también inervados por arterias y venas, también sistema linfático, ¿sí? Pero bueno, esto como para que ustedes comprendan que hay una zona que está vascularizada y otra que está sin vascularizar, ¿sí? Avascular. Bien. ¿Qué más queda? Bueno, ahí tienen otro dibujito más, ¿sí? También como para que después lo vean, más tranquilo. Cuando tomen su tiempo, sí, ahí van a ver también. ¿Ves? Fíjense lo que yo les decía. La epidermis avascular, mientras que el resto está vascularizada las otras capas. Anexos de la piel, bueno, ahí tenían los anexos de la piel que yo les comenté que eran pelos, uñas y glándulas, que eso no hay dificultad para que lo desarrollen, ¿sí? No es complejo. Por ahí lo que tienen que tener presente es que, por ejemplo, en las uñas hay mayor presencia de queratina, ¿sí? De las células queratínicas, ¿estamos? Bien, entonces, el PowerPoint después lo vamos a subir, no se preocupen. Ahora vamos a continuar con el desarrollo del trabajo práctico con la profesora Lide que va a continuar con los puntos, ¿sí? Yo voy a ver si dejo de compartir pantalla, así ya la profe Lidia puede... Bueno. Cancelar. A ver ahí si ya estamos. Sí, está perfecto. Bueno, en el punto 5, la pregunta era sobre tejido nervioso. El tejido nervioso, las características de este tejido. Ustedes saben que después nosotros tenemos que ver el sistema nervioso. En realidad, estos tejidos son la base para después poder entender todos los aparatos. Por eso es que ustedes hicieron primero este trabajo práctico y recién empezamos el aparato cardiovascular. Cuando ya conocemos la base de los aparatos, no sé si los tejidos forman órganos, es un poco más fácil entender los aparatos. El tejido nervioso tiene algunas características que la función típica del sistema nervioso es la captación, la conducción, elaboración, almacenamiento y transmisión de señales eléctricas. Esto se da por una característica importante que tiene la célula del tejido nervioso, que es la neurona. Y bueno, y después hablamos que está constituido por 2 tipos de células, que son las neuronas, que son las células funcionales, y las células de la neuroglia, que son las células que le producen un sostén, un mantenimiento a estas neuronas. Y también otra parte de la pregunta era la sinapsis, que son sitios de contactos específicos entre neuronas entre sí o con otras células que tienen una importancia fundamental para la transmisión de esas señales eléctricas. El tejido nervioso va a formar órganos nerviosos y sistemas nerviosos. Ese sistema lo vamos a
a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver eso más adelante. Los componentes, decíamos, del sistema nervioso que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos este trabajo práctico son las neuronas, neuroglias, fibras nerviosas y sinapsis. Las neuronas tienen un cuerpo, un soma y un pericarión. Y tienen además dos prolongaciones, axón y dendritas. Acá tenemos una neurona con su cuerpo, el pericarión, que es la membrana, las prolongaciones, que son las dendritas, y la prolongación más larga, que es el axón. El axón es el que va a formar los nervios periféricos. Este puede ser tan largo porque va desde, por ejemplo, desde la médula hasta la punta del dedo del pie. Entonces puede tener hasta metros de largo. Depende del recorrido que haga. Y acá tenemos que está cubierto por unas capas que le forman las células del sostén, las células de la neuroglia, que le van a formar una capa de mielina para proteger ese nervio. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de neuronas. Tenemos neuronas pseudo unipolar cuando tienen las dos prolongaciones, pero parten de una sola prolongación de la célula. Bipolar cuando tiene las dos prolongaciones, y después tenemos las multipolares, que son las más frecuentes, que tienen muchas dendritas y un solo axón. Muchas dendritas y un solo axón. Las neuronas pueden ser sensitivas y motoras. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el acto reflejo. Después, más adelante, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver qué es un arco reflejo, pero ustedes ya van sabiendo que tenemos neuronas sensitivas que perciben los cambios o las modificaciones del exterior. Por ejemplo, el calor, el pinchazo, el dolor. Estas neuronas sensitivas llevan la información hacia un centro que puede ser la médula o puede ser el cerebro. Si es en la médula y no llega a la corteza cerebral, entonces va a ser un acto inconsciente. Cuando llega a la corteza cerebral, ahí se hace consciente y nosotros lo podemos manejar. Pero en este caso, el acto reflejo es un acto inconsciente que solo llega hasta la médula. Llega a la médula, se activa una respuesta, que es una respuesta motora, que es lo que acaba de decir Cecilia, la profesora Cecilia, que que nos hace retirar la mano, por ejemplo. Y la neuroglia, ustedes tienen que desarrollar esto, que son las células que se encuentran en el sistema nervioso central y que son las que le van a dar soporte a esta neurona, que es la célula principal, y son los astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y ependimarias. Acá ven los astrocitos cómo les forman como pies alrededor de, en este caso, del axón, y acá tenemos un pie sobre un vaso sanguíneo, y sería como un transportador en el caso de transportar, por ejemplo, alimentos o lo que sea necesario para la neurona. Forman, como decíamos, las capas que rodean a estos axones y que le van a dar la vaina de mielina a los nervios. Esa vaina de mielina es la que lo protege de todas de todos los factores externos que lo puedan dañar, porque la neurona, como ustedes saben, la neurona no se regenera, y si un nervio se corta, es muy difícil de recuperar. Entonces esa capa de mielina es la que lo protege. Y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las que van a producir esa capa ven, las células de Schwann son las que van a rodear al nervio, al axón,
para protegerlo y formar la capa de mielina. Acá tienen cómo se forman las capas de mielina. ¿Ven? Este es un oligodendrocito con todos sus pies, sus prolongaciones, cubriendo, formando las capas que cubren al axón. Entre una célula y otra, esta unión va a formar pequeños sectores desnudos, digamos, del axón, que son los nodos de Ranvier. Son partes sensibles del axón. Lo mismo ocurre con las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Y la sinapsis, que decíamos que es la unión entre las prolongaciones de las neuronas y las prolongaciones de la próxima neurona o de otras células, entonces vamos a tener que son diferentes tipos de sinapsis que vamos a tener. Axodendríticas, si se une un axón con una dendrita, axosomáticas, si se une el axón con el cuerpo de la neurona siguiente, axoaxónicas, si se unen el axón con otro axón, y dendrodendríticas, si se unen las dendritas entre sí. Entonces, tenemos dentro de la sinapsis, el espacio sináptico, tenemos un botón presináptico que sería la última parte del axón, de la dendrita o lo que fuere que está en la sinapsis. En esa prolongación tenemos vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores. Esos neurotransmisores son volcados a un espacio sináptico que va a encontrar en el otro lado de ese espacio sináptico receptores a los que se va a unir y va a continuar con el estímulo nervioso. Acá tenemos diferentes ejemplos. Esto sería, si estuvieran ustedes mirando, les podría preguntar como, acá no les podemos preguntar, el axón con el cuerpo, axosomática. El axón con el tallo, en este caso, en este caso, ¿qué sería? Una neurona pseudo, bipolar, pseudo, porque tenemos un solo tallo y de allí salen las dos prolongaciones. Las sinapsis pueden ser químicas cuando se vuelcan neurotransmisores, o eléctricas que directamente transmiten el componente eléctrico directamente de una neurona a la otra. Los componentes, decíamos que teníamos un componente presináptico, que era el botón presináptico, la hendidura sináptica y membrana postsináptica. Y acá tenemos componente presináptico, el botón presináptico, con las vesículas y con los neurotransmisores en el interior que se vuelcan en la hendidura sináptica, y acá tenemos los receptores en el botón postsináptico. Y estos son cómo está conformado un nervio. Ven que acá, tienen el axón, que está envuelto por las células de Schwann, y acá tenemos un fascículo de axones y que forma un nervio. Esto sería un endoneurio, perineurio y epineurio que rodea a varios fascículos. Es como la fibra muscular. Bueno, eso sería en cuanto a las características del tejido nervioso. El tejido conectivo, mucho más complejo. Ustedes cuando lo desarrollaron seguramente ¿alguien quiere hacer preguntas? ¿Que abrió el micrófono? No. Bueno. Las características del tejido conectivo, ya algo había dicho la profesora Cecilia, que la función principal es la de sostén. Las células están muy separadas
unas de otras. ¿Se acuerdan cómo estaba el tejido epitelial? Que las células estaban pegaditas unas de otras y además tenían uniones especiales para darles esa capa de impermeable al tejido epitelial. En cambio, en este caso, las células están separadas y lo que producen estas células en este espacio es una sustancia que se llama sustancia fundamental y que está llena de fibras que las mismas células producen. Estas fibras pueden ser fibras de colágeno, elásticas, y que forman redes. Como redes, dependiendo de qué tipo de tejido sea, estas redes van a ser diferentes y van a tener diferente densidad también. Por ejemplo, en el cartílago producen una densidad un poco más fuerte que en otro tipo, que en el tejido conectivo propiamente dicho. Y en el hueso mucho más porque hay un depósito de calcio que lo hace duro, más duro. Bueno, la función se encarga de mantener la integridad estructural del organismo, constituye la estructura sobre la cual las células especializadas forman órganos, es un tejido que proporciona soporte estructural. Esto todo le vamos a pasar este PowerPoint y después lo pueden leer, lo mismo que las células del tejido conectivo, que ustedes ya lo habrán visto y que es muy fácil de desarrollar. Tenemos células fijas, que son los fibroblastos, fibrocitos, células adiposas y mesenquimatosas, y las células transitorias, las que pueden estar o no, que son las células que en general vienen a través de la sangre. Bueno, acá tenemos que son los fibroblastos, que son las células que producen el componente fibroso y la matriz extracelular, producen colágeno, fibras elásticas, reticulares, glucosaminoglicanos, glucoproteínas, todo lo que va a formar la matriz extracelular. Esto lo pueden leer también, que son los fibrocitos, las células adiposas y mesenquimatosas y las células transicionales. Lo que yo quiero llegar es, ya son todos los tipos de fibras que forman el tejido conectivo, todas las fibras que van a encontrar, y a lo que quiero llegar es a la clasificación del tejido conectivo, que es la más compleja, porque en este tejido conectivo podemos encontrar muchísimos tipos de tejidos que por ahí son muy diferentes entre sí. Tenemos el no especializado, que es el tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. Esto va a depender de cómo se dispongan las fibras dentro de la matriz extracelular. Y después tenemos un tejido conectivo especializado, que son el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el óseo, la sangre y hematopoyético. Ven que estos tejidos son muy diferentes entre sí. La sangre y el hueso son totalmente diferentes. Bueno, cada uno de estos ustedes le van a tener que poner sus características. La sangre ya la vimos cuando vimos aparato cardiovascular, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, esta clasificación es la que ustedes tienen que definir y después dar una característica especial de cada uno de los tejidos, laxo, denso. Acá tenemos el tejido conjuntivo laxo, el tejido reticular y el adiposo. En la pregunta número 7, pedíamos que hicieran, una vez que ya habían desarrollado todos los tejidos, un cuadro comparativo. Esto es un ejemplo de cuadro comparativo, que es lo que debieran haber hecho más o menos. Definir, por ejemplo, características acá, la definición, la clasificación, la función, los tipos de células, poner el tejido con epitelial, conectivo, muscular, nervioso, y poner cada una de las características que tienen en estos tejidos. Esto les va a servir a ustedes para complementar todo el desarrollo que habían hecho en cada uno de los puntos anteriores y poder entenderlo mejor a los diferentes tipos de tejido y poder ver la diferencia que hay. Por ejemplo, las células son diferentes en el tejido epitelial. ¿Se acuerdan que tienen más, son células que se encuentran unidas entre sí
y lo importante es la unión entre las membranas, en el tejido muscular, que es una fibra, y que tienen ahí la sarcómera, que es la unidad funcional del músculo. En el tejido conectivo, las células, los fibroblastos, pero lo más importante en el tejido conectivo no es la célula, sino lo que produce el fibroblasto, que es la sustancia fundamental, que le da el aspecto a este tejido y le da eh, la identidad, porque puede ser que si se hace el depósito de calcio sea hueso, o si son células móviles solamente en, en una matriz líquida, que es el plasma, es la sangre. De acuerdo a cada uno de los tipos de tejido conectivo va a ser diferente. Y el nervioso, que tiene la característica que es la neurona, que tiene todas esas prolongaciones que van a formar los nervios periféricos. Y por último, teníamos la última pregunta, que yo la copié y ustedes prácticamente todos hicieron bien la respuesta. Ignacio, su compañero de estudio, en una videollamada le comenta que hace unos días se colocó un piercing en la oreja y se realizó un tatuaje en el brazo. Con un conocido tatuador de la ciudad, usted observa que es una verdadera obra de arte, diferentes tintes de colores, dibujo perfecto que ocupa gran parte del brazo. Le comenta también que su hermana Abril se colocó un piercing en el ombligo y que desde hace 3 días la zona de colocación está enrojecida, siente calor y le duele, y que si no mejora va a consultar al médico. Entonces, las preguntas eran en base a lo desarrollado en los puntos anteriores, ¿cuál era el tejido al que hace referencia? Entonces, ¿cuál era el tejido? Era el tejido epitelial. ¿Cree usted que estas prácticas constituyen una técnica invasiva? Obviamente es una técnica invasiva porque produce un debridamiento de los tejidos, y teniendo en cuenta las diferentes capas de la piel, en qué capa se encontraba el tatuaje de la tinta del tatuaje de Ignacio, es importante en qué capa se va a encontrar, porque si la ponemos en la epidermis se descama constantemente. Entonces si la tinta se coloca en la epidermis, el tatuaje va a desaparecer. Si lo colocamos en la hipodermis, ahí se acuerdan que había muchos vasos, que recién la profesora Cecilia les había mostrado que había muchos vasos sanguíneos, entonces puede producir un proceso inflamatorio importante al detectar algo extraño. Mientras que si lo colocamos en la dermis, que es la capa intermedia, ese tatuaje puede durar, puede ser permanente. Bueno, creo que ahí terminaríamos con la presentación de los tejidos. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Aparte de que quieren saber si tienen nota, no van a tener nota, ya lo dijimos. Muchos preguntan, para los que todavía no han enviado o lo enviaron a los correos nuestros, nosotros los trabajos prácticos que hemos recibido a los correos personales, tanto la profesora Lidia como mi correo, nosotros ya los bajamos y tenemos un listado. Si a alguno les falta todavía, lo puede enviar al correo. Yo les pasé mi correo. Porque para el aula virtual hay que habilitarla con un plazo de extensión, porque ya cerró para subir el trabajo práctico. Así que no se preocupen. Lo mandan a los correos nuestros, yo le puse el mío, yo los recibo, pero sí o sí todos los alumnos que cursan ciencias biológicas tienen que tener el trabajo práctico de tejido presentado, hecho. Otra cosita más que me preguntaba una alumna, si les podía subir al grupo de WhatsApp, al de Biología 1 y 2, las guías de estudio, porque muchos no la tienen o no han podido ingresar. Yo se las voy a subir a la tarde, les voy a subir todas las guías de estudio, inclusive esta última, que es de arteria, que subí la parte B. Luego viene la parte C, que se las voy a subir hoy a la noche, que es el mismo trabajo práctico, pero relacionado a venas. No sé si quieren preguntar algo más. El parcial, saben que van a tener el parcial en octubre, calculo yo fines de octubre, estamos viendo con la profe, va a ser avisado con tiempo y vamos a detallar qué temas van a entrar, no se esperen.
Va a ser la misma modalidad de enfermería básica que van a tener este martes, así que va a ser una prueba ensayo ahí, piloto, a ver cómo es esa modalidad, ¿sí? No hay autoevaluación. La única harán una autoevaluación, dice Débora Vargas. No sé qué. Es una autoevaluación en el trabajo. O sea, Claro. ustedes tienen que hacerse una evaluación de lo que hicieron. Esto es importante que les sirva para ustedes, para aprender, para comprender el tema y para poder ver algunas cosas que les haya faltado en el trabajo práctico, que todavía tengan que afinar más en algunos puntos. Y 2 parciales se tomarían. Sí, 2 parciales. Fines de octubre, a la semana de la fecha del primer parcial, a los 7 días se toma el recuperatorio y luego ya se va a empezar a tomar. Estamos casi terminando el año, sí, pero no te preocupes porque nosotros lo distribuimos, no hay problema con eso. Vamos bastante bien, lo que nos quedaría es ver un poco de huesos, clasificaciones de articulaciones, y esto que es un tema mucho más ágil, más lindo, por ahí más llevadero, así que no hay problema. Lo vamos a distribuir. Así que no se preocupe. Bueno, muy bien. Listo, entonces. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Saludos, chicos. Adiós, hasta luego.